Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar con vosotros en esta mañana, en este día, mañana también. Y quiero comenzar pidiéndoles perdón porque no sé si voy a ser capaz de usar todo el tiempo el ustedes. Es la falta en mi currículum. No soy canario, soy uno de los no tan bien educados del norte de nuestro país. Y allí no usamos el ustedes, pero si se me escapa y utilizo el vosotros, por favor me perdonan. No estoy siendo mal educado y estoy queriendo tratarles con todo respeto. Quiero darles las gracias por invitarme a venir a tener esta conferencia en la que vamos a estar hablando del plan de Dios, un plan que no necesita que nosotros lo modifiquemos o lo mejoremos. Ya el plan de Dios es perfecto y por eso vamos a deleitarnos en considerarlo con profundidad. Pero antes de empezar, quiero también traerles el saludo de mi iglesia allí en la ciudad de Pontevedra, en Galicia, y el saludo de la iglesia de León, particularmente del pastor David Robles, que también es el presidente del seminario Berea. Es un ministerio de la iglesia de León, el seminario Berea, y el propósito del seminario es exaltar a Cristo por medio de la formación en colaboración con iglesias locales de pastores, obreros, ancianos, predicadores u hombres que tienen algún ministerio público de enseñanza, prepararles para que tracen y expongan con precisión la palabra de Dios. Así que en el seminario Berea lo que hacemos es preparar hombres para predicar a Cristo y para equipar y edificar a los santos, a los creyentes, para que estos edifiquen y capaciten a sus iglesias locales, para que preparen también a otros hombres fieles, como Pablo le recuerda a Timoteo que este es el mandato para los pastores, preparar a hombres que sean idóneos para preparar a otros también. Así que el seminario es una herramienta puesta a disposición de las iglesias locales, que es el plan del Señor, para que las iglesias puedan ser fortalecidas por medio de hombres que son fieles, que son idóneos para enseñar la palabra de Dios. Y es un gozo ver cómo el Señor está bendiciendo este ministerio. Él lo hace, no es por lo que nosotros hacemos, sino porque es su propósito edificar a la iglesia así. Y ya hemos pasado de más de 100 graduados desde que comenzó este ministerio hace ya unos 12 años. Así que damos gracias al Señor. Tenemos dos programas que funcionan particularmente en el seminario, uno de predicación expositiva, ese es como digamos el primer nivel, y luego un segundo programa de Biblia y teología. Y ahora en las próximas semanas vamos a tener una graduación de ese segundo programa de Biblia y teología. Siete hermanos se van a graduar, algunos de ellos pastores en iglesias, todos ellos hombres que predican la palabra de Dios en sus iglesias. Y en octubre, si Dios quiere, vamos a comenzar una nueva promoción del primer plan de predicación expositiva. Así que hemos traído información. Luego ahí en algún lugar de la salida hay estos folletos que tienen toda la información acerca de este programa de predicación expositiva. Durante este día yo también voy a estar a disposición de todos los que queráis conocer más acerca de esto, y Miguel, el pastor de la iglesia aquí, también es un graduado de Berea. Él os puede dar una perspectiva de alumno, yo os puedo dar una perspectiva de profesor, pero si estás interesado en estudiar en el seminario, pues esa perspectiva de alumno puede ser aún más realista y útil para ti. Así que os animo a que vengáis y preguntéis, que llevéis la información. También en la página web del seminario, www.berea.es, hay toda la información disponible. Luego también quiero hablaros de que el Ministerio de Berea también tiene dos conferencias durante el año, allí en la iglesia de León. La conferencia de octubre, que siempre está diseñada para tratar temas que tienen que ver con la iglesia local, y luego la segunda
conferencia en el curso que es en el mes de febrero, siempre orientada a enseñanza con respecto a la familia. Sé que no es fácil desde Gran Canaria, hay que coger un avión y volar hasta la península, luego de Madrid a León son un par de horas de tren. Es un esfuerzo, pero creemos que merece la pena también acudir a estas conferencias. Así que si luego tenéis también alguna pregunta, queréis más información, os puedo hablar acerca de ello. Luego también dar gracias al Señor porque el año pasado pudimos comenzar un nuevo programa, un programa de un solo año que se llama Certificado de Estudios Bíblicos. Quizás haya personas aquí que les suene porque lo han hecho el año pasado aquí en esta iglesia. Fue la primera vez que se hizo este programa. Este está orientado para todas las personas en la iglesia, hombres y mujeres que tienen algún ministerio, sobre todo relacionado con el ámbito de la enseñanza, pero hombres y mujeres que están sirviendo en la iglesia. Y fue un gozo ver como 25 hermanos y hermanas aquí se graduaron el curso pasado de este certificado de estudios bíblicos. Ahora estamos a punto de celebrar la graduación de la segunda promoción de este certificado, precisamente también en Galicia, 2 iglesias, una en Vigo y nuestra iglesia en Pontevedra, que hemos organizado este certificado. Y en 15 días, 54 estudiantes se van a graduar de unas 6 iglesias diferentes allí en la zona. Damos gracias al Señor por este certificado que Dios mediante se va a celebrar en Andalucía en el curso que viene, concretamente en la provincia de Linares, en la ciudad de La Carolina, y con la iglesia del pastor Domingo Bosquet, que creo que también le conocéis porque estuvo aquí en el curso pasado, es uno de los profesores del certificado. Así que le damos gracias al Señor, Él es quien está haciendo esta obra. Siempre lo digo, el seminario no es el plan del Señor, la iglesia local es el plan del Señor, y el seminario está siendo útil para las iglesias locales, desde una iglesia local, la Iglesia Evangélica de León, para ayudar a las iglesias a fortalecer lo que es el plan del Señor, ¿verdad? Hombres que sean fieles, hombres que hayan demostrado ser fieles al Señor en su carácter y también que han recibido la capacidad del Señor para enseñar la palabra, para fortalecer, capacitar, entrenar a los santos para la obra del ministerio. Así es que el Señor nos ha sorprendido con algo más, y es que Dios mediante en el mes de noviembre vamos a comenzar una extensión en Portugal. El Señor ha movido las cosas y en los últimos años hemos podido preparar junto con una iglesia en Lisboa lo que va a ser Berea Portugal, y Dios mediante empezaremos a colaborar también con iglesias locales allí para preparar hombres en portugués. Va a ser un tiempo interesante estos primeros años de transición en los que vamos a comenzar enseñando en español con traducción simultánea en portugués, con el objetivo de que quizás en unos 3 años ya las clases puedan ser completamente en portugués. Así que también pedimos oración por esto, algo que el Señor ha traído de manera inesperada, no es que lo estuviéramos buscando, pero cuando uno piensa en la dimensión que es poder preparar a hombres en el idioma español y en el portugués, ¿cuántas personas en el mundo pueden ser alcanzadas a través de estos 2 idiomas? Así que es un gozo y un privilegio, y que el Señor nos mantenga siempre fieles a su palabra, que es suficiente, que es la verdad, fieles al Señor Jesús, que es el Señor de la iglesia, la cabeza del cuerpo, y todo el tiempo que el Señor quiera utilizar este instrumento, que realmente sea para su gloria y para la edificación de las iglesias. Así que, hermano, hermana, cuando estás orando por Berea, estás orando por este ministerio, estos hombres, estas personas, profesores, estudiantes que buscan glorificar a Cristo, ¿verdad? Así que gracias por vuestras oraciones, gracias por esta invitación también a venir y hablar particularmente del matrimonio, el plan del Señor, el diseño del Señor. Y me gustaría en esta mañana
que comenzásemos leyendo en la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a hacer una lectura un poco larga para ver precisamente cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer, estableció el matrimonio y qué es lo que pasó para que tengamos que hacer una conferencia sobre el matrimonio. Génesis capítulo 2, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 18 y leeremos hasta el versículo 21 del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, Génesis 2, 18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto,
Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Vamos a tener una breve oración y pedir al Señor que nos ayude en el estudio de su palabra en esta mañana. Padre nuestro, leemos este relato, la verdad de tu palabra, no un mito, no una alegoría, lo que en realidad ocurrió. Como el primer hombre y la primera mujer se dejaron engañar y cedieron a la tentación, y sobre todo cómo desconfiaron de ti, el Creador, el Dios bueno. Y Señor, queremos en esta ocasión, durante todo este día y mañana, acercarnos a ti humildemente para reconocer que también nosotros, como el primer hombre y la primera mujer, hemos desconfiado de ti. Y Señor, si hay sufrimiento y dificultad en nuestra vida, si lo hay en nuestros matrimonios, no es por ti, por lo que tú hayas hecho, como tú hayas creado al hombre y a la mujer y cómo has diseñado el matrimonio, sino por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Pero Señor, aún tú vestiste a aquellos que estaban avergonzados por el pecado, y esto nos recuerda, Señor, como desde el principio tú muestras tu misericordia, tu compasión, y como por medio de tu palabra tú corriges y diriges y fortaleces a aquel que se acerca a ti humildemente y confía en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, especialmente cuando consideramos la verdad acerca del matrimonio, el diseño en el que realmente es posible ser felices durante todo el tiempo que dura el matrimonio, pero especialmente aquel hombre, aquella mujer que confía en Cristo puede ser feliz para siempre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Has oído hablar alguna vez del término obsolescencia programada? Esta palabra obsolescencia viene del término obsoleto. ¿Cuántas veces has cambiado de móvil en tu vida? ¿Cuántas veces has cambiado de televisión o has tenido que cambiar la lavadora o el ordenador? La obsolescencia es este término que se utiliza especialmente en el contexto
del ámbito comercial para describir el ciclo de vida de un producto. Un producto es diseñado, es creado, es lanzado al mercado, tiene un proceso de crecimiento, incluso de maduración y luego de declive. Y eso es lo que se conoce como el ciclo útil de un producto. Y la obsolescencia programada es algo que desde hace ya décadas los productores comenzaron a utilizar con el propósito de fomentar y mantener la compra de los productos, porque se dieron cuenta de que crear productos que duraban mucho implicaba que luego la gente no necesitaba comprar más productos. Y pasamos de épocas que algunos quizás recordáis en las que todo lo que se hacía y lo que uno compraba duraba toda la vida, a las cosas que uno pues tiene que actualizar, porque si no ya no sirven, o incluso tiene que cambiar porque se estropean. La obsolescencia programada es que esos productos son diseñados para fallar en cierto tiempo. Un ejemplo muy interesante lo vemos en las bombillas. La bombilla incandescente tenía una vida útil de unas 1000 horas. Esto se mejoró cuando aparecieron las bombillas halógenas, que podían durar hasta 3000 horas. Y ya que decir, cuando aparecieron las bombillas LED, de la tecnología LED, que algunas pueden incluso durar hasta 100.000 horas. Pero otra vez, esto es programado. Esto es programado. ¿Por qué? Porque hay una bombilla en un parque de bomberos en una pequeña ciudad que se llama Livermore, en el estado de California, en Estados Unidos, que lleva encendida desde 1901. Lleva más de 120 años funcionando. Los expertos están incluso sorprendidos cómo es posible que lleve tanto tiempo funcionado. Más de 1.100.000 horas de funcionamiento. Esta bombilla solo se ha apagado 3 veces en estos 120 años y cuando se ha vuelto a encender ha funcionado y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó nadie estaba pensando en que después de un tiempo dejara de funcionar. Pero hermanos, hermanas, así es como muchas personas hoy en día ven el matrimonio para que funcione unos años. Aquello que Dios creó con el propósito de permanecer, siempre vigente, el ser humano le ha dado la vuelta. El ser humano sigue el patrón del primer hombre y la primera mujer, que cuando Dios dice, haced esto, porque si no la consecuencia va a ser esta, el ser humano prefiere escucharse a sí mismo y entonces ya el matrimonio no es algo permanente. El amor se acaba. Las circunstancias llevan a que uno y otra acuerden separarse y buscar otro compañero, otra compañera. El matrimonio no tiene la trascendencia que tiene en su diseño, tal como Dios lo diseñó. Porque el Creador diseñó de una manera diferente. De hecho, el Creador diseñó a la criatura, al ser humano, con eternidad en su corazón. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. Eso quiere decir que el ser humano no tiene este ciclo de vida en el que llega un momento que desaparece. Es un ser eterno, creado para la eternidad, solo que cuando Dios dice en Génesis 3, ciertamente morirás si desobedeces al Creador. Esta es una muerte espiritual que implica una separación de Dios, como Génesis sigue explicando después del capítulo 3. Al final del capítulo 3, de hecho, cuando Dios tiene que expulsar
al hombre y a la mujer de aquel lugar que había preparado precisamente para estar con ellos, para pasear con ellos en aquel huerto, para tener una comunión plena. Y por eso la Biblia declara con rotundidad que la paga del pecado, que esta rebelión contra Dios, las consecuencias de nuestra desobediencia no son desaparecer, no son morir y desaparecer, es morir para comenzar una eternidad de castigo en un lugar que Dios ha preparado para las criaturas que se rebelan contra Él, comenzando por aquella serpiente astuta. Aquello que debe ser valorado según la opinión del Creador, particularmente el matrimonio, está siendo despreciado por la criatura. La rebelión de la criatura implica distorsionar el plan del Señor, cambiar lo que Dios creó como bueno, darle la vuelta, redefinirlo, adaptarlo y no pensar que es algo permanente, que es algo para siempre. Ahora, esto es lo que la criatura que se ha rebelado contra Dios hace, ir en contra del Creador. Y en un sentido, a la persona que confía en el Creador no debería sorprenderle que aquel que no confía cometa pecados, viva de una manera contraria al diseño y la voluntad del Creador. Lo que es sorprendente es que los creyentes desconfíen, porque no se trata trágicamente de ver que los matrimonios entre incrédulos no funcionan, sino ver que los matrimonios entre creyentes no funcionan, pasan por dificultades. El matrimonio entre un hombre que cree en Cristo y una mujer que cree en Cristo pasan por dificultades y llegan a tener la tentación de romper el matrimonio y de pensar que esa es una solución válida. No lo es en el plan y el diseño de Dios. Y es preocupante que los cristianos precisamente ignoren a Cristo. Y por eso está la necesidad de una conferencia como esta, una conferencia sobre el matrimonio. Por eso hemos de apartar tiempo y reunirnos y abrir la palabra de Dios y leer las instrucciones del Creador. ¿Sabéis? Soy un fan de los prospectos médicos. ¿Cuántos aquí leéis los prospectos médicos? Cuando de verdad tienes que tomar esa medicación y abres y ese papel no parece que no deja de abrirse, ¿verdad? Entra en la caja, pero cuando tú lo abres es como un documento así grande y bueno, hay que leérselo, ¿no? O uno debería leérselo. Hace unos pocos meses mi doctora me cambió la medicación. Yo soy diabético y tengo que tomar una medicación cada día. Me cambió la medicación, ella consideraba que debía tomar otro tipo de medicación y cuando me puse a leer el prospecto yo también tuve un momento de preguntarme si debía tomar esa medicación, porque los efectos adversos eran, bueno, no pocos. Pero uno no debería cometer la negligencia de tomar algo sin leer antes, ¿verdad? El prospecto es muy insistente, muy enfático en que uno consulte al farmacéutico o al médico si aparece alguno de esos efectos adversos. Ya no soy tan fan de los manuales de IKEA, porque los manuales de IKEA vienen con dibujitos y yo no soy tan bueno montando muebles y a mí los dibujitos no me valen. Porque más de una vez me he dado cuenta que tenía el manual al revés y entonces había montado el mueble al revés y tuve que dar marcha atrás. Pero algo que de manera sencilla vemos que es tan importante, ¿cómo no lo va a ser, hermanos y hermanas, en cuanto al matrimonio? Que es algo que Dios creó. Que como hemos leído al final del capítulo 2 de Génesis,
Dios mismo lo diseñó. Él diseñó el matrimonio, Él definió el matrimonio como algo bueno, porque todo lo que Él creó lo definió como bueno, pero particularmente cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en gran manera. Y de hecho, luego dice, lo hemos leído, no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre tenga esta ayuda idónea. Además, Dios lo estableció como algo esencial. Al comienzo de su creación, en el principio. La idea del matrimonio no surgió después, posteriormente, como algo que le podría parecer interesante a Dios para añadir. Desde el principio diseñó el matrimonio, la familia, algo que veremos en este día que es esencial, incluso en la sociedad en la que vivimos. Dios lo creó, Dios lo estableció, y el propósito de Dios no es un matrimonio triste, lleno de problemas, en el que lo que uno tiene que hacer como Dios lo creó es resignarse. La mujer que me diste por compañera, no, porque eso no tendría sentido con aquel que ha creado todo como bueno. Y la clave para un matrimonio feliz pasa por ver cómo Dios lo ha diseñado, confiar en las instrucciones del Creador. De hecho, y permíteme decir esto en esta mañana, la felicidad del creyente no pasa por el matrimonio. Dios no diseñó el matrimonio como la única manera para un creyente de ser feliz. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo enseña que Dios llama a algunas personas a no casarse. Y hemos visto a lo largo de la historia que esto es un grupo quizás menor, pero el apóstol Pablo lo describe allí como un don de Dios. Y no quiero, si estás aquí y no estás casado, no quiero que te engañes pensando que el camino a la felicidad es el matrimonio. Voy a hacer mucho énfasis en el matrimonio, el plan de Dios y la felicidad en el matrimonio. Pero la felicidad de un creyente no pasa por el matrimonio. De hecho, la felicidad de un creyente casado pasa por su satisfacción en Cristo, por su confianza en Cristo, como la de cualquier otro creyente. Pero vamos a ver en este día y mañana, en estas conferencias, que la verdadera felicidad en un matrimonio no depende de las circunstancias, no depende del entorno, no depende de las circunstancias particulares del matrimonio o de uno de los cónyuges. Depende de cuán están dispuestos uno y otro a someterse a la voluntad del Creador. También vamos a ver, y realmente importante, que la finalidad del matrimonio va más allá de nuestros sentimientos. Vamos a ver cómo en el diseño de Dios hay un alto llamado para el esposo y la esposa y lo que el matrimonio representa. Y vamos a ver que la generosidad de Dios garantiza una satisfacción plena. La generosidad de Dios garantiza una satisfacción plena en el matrimonio. Dios lo ha creado y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, no para que haya más días felices que difíciles en el matrimonio, sino para que haya una satisfacción plena, para que haya una comunión que crece, una unión que cada vez se fortalece más, para que esposo y esposa puedan deleitarse el uno y en el otro, porque ese es el plan del Señor. Pero antes de ver todo esto y el resto del tiempo de esta primera sesión, lo vamos a dedicar a considerar 3 cuestiones que previamente necesitamos observar. 3 cuestiones que debemos considerar
previamente y que nos van a ayudar a entender por qué el matrimonio está como está hoy en día a nuestro alrededor. Y estas tres cuestiones las vamos a ver por medio de tres palabras. Quiero que te quedes con tres palabras. La primera palabra es corrupción, la segunda palabra es inspiración y la tercera palabra es autoridad. Y la primera cuestión, esta palabra es la corrupción de la cultura, especialmente la cultura occidental en la que nosotros vivimos, pero la cultura en general en la que vemos claramente una feroz oposición hacia Dios, a todo lo que es de Dios, a todo lo que suena a Dios. Ese es el contexto y la cultura en la que vivimos. Una cultura que es corrupta, que está corrompida. Yo no podría pensar, al ver a las personas a nuestro alrededor, al ver a nuestra sociedad, que quizás otra palabra podría ser más certera, confusión. Uno hoy en día podría ver cómo a nuestro alrededor hay tanta confusión, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el matrimonio, a lo que significa, a lo que implica. Pero la Biblia no nos habla de confusión. La Biblia no nos describe a un ser humano, a la persona delante de Dios como un poco sin saber, como buscando a tientas saber bien. Lo que tenemos a nuestro alrededor es una sociedad convencida de que tiene razón en su manera de pensar, y particularmente con respecto al matrimonio. Hace unos años alguien se mudó al piso que está enfrente del piso en el que mi familia y yo vivimos, y a mí me pareció un matrimonio joven con dos niños, un niño y una niña pequeños, y empezamos a entablar cierta relación, cierta amistad, y un día en medio de una conversación nos dijeron, tal día nos vamos a casar. Y dije yo, vale, entonces no están casados, como yo pensaba, ¿verdad? Yo ingenuamente había visto a un hombre y a una mujer con un hijo y una hija y había pensado que estaban casados, pero no estaban casados. Y yo, que soy un fan del matrimonio, les dije, enhorabuena, qué alegría. Pues espero que podáis disfrutar de ese día. Obviamente eran incrédulos, pero se iban a casar y yo estaba feliz por eso. Y entonces me dijeron, bueno, en realidad nos casamos porque los trámites y papeleos hoy en día son más fáciles si uno está casado. Y esa era la razón por la que se iban a casar. Ahora han pasado los años y la relación con este matrimonio, ahora son matrimonios más estrecha y oro al Señor constantemente porque el Señor les salve, les hemos predicado el Evangelio, son muy cercanos, aún cercanos a nosotros, no al Evangelio, pero seguimos insistiendo y tratando de hacerles ver la realidad de su estado espiritual. Pero se casaron porque en ese momento era más fácil para ellos con respecto a algunos papeleos. Esta es la manera en la que el mundo ve el matrimonio. Y el matrimonio es algo que ahora se está redefiniendo. En algunos casos, redefiniendo para legalizar lo que Dios nunca diseñó. Y hoy en día, nuestra cultura y nuestras leyes reconocen como matrimonio algo que no es matrimonio. Dios, el Creador, diseñó matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer. Nuestras leyes de nuestro país han descartado eso como la única opción, como la única definición de matrimonio. Hoy en día esa definición incluye la relación entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, y al paso que vamos surgirán otras normas y otras definiciones. Esto no va a ir a mejor, esto va a ir a peor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos recuerda que hay corrupción en nuestra cultura y en el corazón del ser humano. En nuestro estudio en estos días vamos a estar sobre todo centrados en
la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, especialmente vamos a estar allí. Pero en el contexto de esta carta, Pablo le recuerda a los creyentes cuál es el estado espiritual del incrédulo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, le dice a los creyentes allí: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Aquí Pablo utiliza el término gentiles para referirse a los que no creen en Cristo. Y dice, ellos andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, del diseño de Dios, del plan de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, dice Pablo, habiendo llegado a ser insensibles, no insensibles en el sentido de que tú te encuentras con cualquier persona a tu alrededor que no cree en Cristo y es un insensible, sino insensibles a Dios, a su plan, a su palabra. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, esto es a propósito, esto es con alevosía, esto es con convicción, toda clase de impurezas. Esta es la sociedad en la que el creyente vive, esta es la cultura en la que estamos, este es el corazón del que no cree en Dios. Una mente llena de impureza, una mente entenebrecida, ¿verdad? Que no ve las cosas como en realidad son. Y los creyentes ya no andan así. Lo que Cristo ha hecho es una transformación tan profunda que en lo que en nuestra mente hay ahora es luz. Luz para poder leer, entender y obedecer aquello que el Creador diseñó. Y entonces, cuando se juntan la astucia del enemigo, que ya vimos en Génesis 3, su engaño sutil, con la pereza del creyente, porque ese es el problema. Si el creyente tiene en Cristo todo lo que necesita, si la palabra de Dios es viva y eficaz, si es clara, si la tenemos delante nuestro y la podemos abrir, y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de aquellos hombres que Dios, Cristo, da a la iglesia para enseñarla, para explicarla, si tenemos todo eso y aún así la ignoramos, eso es pereza. Eso es no hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y cuando esto ocurre, entonces fácilmente esta oposición que es feroz hacia Dios en nuestro contexto se convierte en una influencia que es fuerte en la iglesia, que entra a la iglesia. Una cultura que abiertamente corrompe la creación lleva a creyentes en Cristo a comenzar a dudar y sospechar de si realmente lo que Dios diseñó es bueno, de si es el plan para mí y para mi matrimonio. Y llegamos a parecernos más a aquel que nos parecíamos cuando estábamos en Cristo, que es ese primer Adán. El que cuando es confrontado con su desobediencia, señala con el dedo al del lado. Ahora, esto es lo que hace el incrédulo. No reconoce su pecado, no reconoce su necedad, no reconoce su necesidad del Creador. Pero es tremendo cuando esto ocurre en el seno de la iglesia. Es triste cuando la iglesia cede a la presión de la cultura. Y ahí es cuando ocurre, hermanos, algo que es detestable. Y es ver a la iglesia de Cristo adaptándose a los principios del mundo. A la iglesia de Cristo readaptando los principios y las verdades bíblicas a
unos que dicen ser creyentes en Cristo, a unos que dicen afirmar la salvación solo en Cristo, definiendo el matrimonio como la cultura lo define. Hace pocas semanas llegó a nuestra iglesia un hombre que venía de visita y que luego descubrimos que se había equivocado de iglesia. Luego nos confesó que estaba buscando otra iglesia en nuestra ciudad y cayó en la nuestra, pero bueno, estaba animado con haber escuchado la palabra y el mensaje, y entonces en la conversación me empezó a decir cómo él era un predicador, que ahora no tenía ministerio, pero que en su tiempo estuvo predicando varios años. Pero entonces ahí fue cuando confesó, se había divorciado hacía unos años de su esposa y no quiso entrar en más detalles. Yo no quise tampoco preguntar, estaba escuchando, hasta que dijo algo que realmente me provocó y me hizo cambiar y ya no estar escuchando tanto como para tratar de señalarle el problema. ¿Y cuál era el problema? Este hombre creía que hoy en día aún existen profetas y apóstoles. No voy a sacar un tema ahora aquí que no toca, pero la Biblia enseña, yo esto lo creo de acuerdo a lo que la Biblia enseña, que los apóstoles y los profetas fueron una generación particular que Dios utilizó en un tiempo particular. Pero lo que este hombre me dijo fue esto: me he divorciado, pero hace poco vino un profeta a mi iglesia y me dijo que Dios me iba a devolver todo lo que me había quitado, que me iba a devolver mi ministerio. Este es el estado de la iglesia, de muchas iglesias hoy en día. Esto es causado por la corrupción de la cultura, por su influencia en la iglesia, por la pereza del creyente, por la ignorancia del creyente de las escrituras del Creador. Y el problema real es: ¿sigue la iglesia creyendo la Biblia? El peligro apremiante: ¿sigue tu iglesia creyendo la Biblia? ¿Estás en una iglesia, puedes decir que estás en una iglesia que es fiel a la Biblia, que enseña la palabra de Dios porque cree en la palabra de Dios, que el que enseña es alguien que enseña con convicción y de acuerdo al texto, que lo que hace es exponer el texto, lo que Dios dice lo expone en su contexto de acuerdo a la intención del autor que Dios utilizó para traer su palabra? ¿Son hombres que cumplen los requisitos bíblicos? Oh, hermano y hermana, estas son preguntas importantes. Son preguntas trascendentes porque, entre otras cosas, de eso depende que estés recibiendo la instrucción que necesitas recibir para tu matrimonio. La pregunta pertinente: ¿sigues tú creyendo en la Biblia? Lo que nos lleva a la segunda cuestión que debemos considerar, además de la corrupción de la cultura, es la inspiración de las Escrituras. La naturaleza de las Escrituras. Que el ataque de nuestra cultura es contra Dios y contra su palabra. Que el desafío hacia Dios es permanente y persistente y particularmente en contra de la naturaleza de las Escrituras. Que cuando tú le hablas a una persona que no cree en Cristo acerca de la Biblia y le animas a leer la Biblia, normalmente la respuesta que se da ni siquiera es una respuesta honesta, en plan: ¿sabes qué? La he leído y la he leído con cuidado, he tomado mi tiempo para leerla y está llena de errores y contradicciones.
No suele ser esa la respuesta. La respuesta suele ser, la Biblia está llena de contradicciones y errores. No la he leído, no he estado ni a 5 metros de ella, pero esa es la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice Dios de su palabra? ¿Qué dice Dios acerca de su palabra? Bueno, Dios dice que su palabra viene de Él, que sale de su boca. Eso es lo que inspiración significa. Lo veremos en un momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Tiene su origen en Dios. Eso es lo que Dios declara en cuanto a su palabra. Un verbo que Pablo utiliza ahí que es la unión de dos palabras. Algunos eruditos bíblicos piensan que es una palabra que Pablo posiblemente inventó. Y esas dos palabras unidas, una es hálito, el respirar, y otra es Dios. ¿No? Es la idea del respirar de Dios, del hálito de Dios, de lo que sale de la boca de Dios. Normalmente lo ilustro de una manera muy sencilla. Si tú te pones a hablar y pegas tu mano a la boca, tú estás sintiendo en tu mano tu hálito, lo que sale de tu boca. Es esa idea. Al punto de que no hay nada entre la boca de Dios y la palabra de Dios que lo adultere o sea siquiera algo que pueda generar cierta duda en cuanto a si realmente tenemos la palabra de Dios. Nuestra cultura ataca las Escrituras. No funciona. Este libro no me sirve para mi vida. Dame lo que funciona. Y esto tristemente ocurre en el seno de la Iglesia, que tiene la tentación de echar mano, y de hecho echa mano de la sabiduría de los hombres para tratar aquello que nadie como Dios puede tratar. Cuestionan que la Escritura es suficiente. Dios le dijo a Adán y Eva, este es el principio, este es el mandato. Satanás viene y con su astucia dice, ¿sabes qué? Es que Dios no te lo ha contado todo. Porque Dios no te ha dicho la segunda parte. Y esa segunda parte que yo te digo, bueno, esa segunda parte es la mentira, el engaño. Y el ser humano cuestiona la inerrancia de las Escrituras, ¿no? Tiene errores. ¿Qué es eso de que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos? ¿Qué es eso hoy en día? Eso es una aberración. Eso no puede ser. Eso tiene que ser un error. Es un error de aquel que nunca se equivoca, de aquel que nunca miente, o es una mentira de aquel que es el padre de la mentira. Hace muchos años, muchos siglos, Agustín de Hipona dijo, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, no crees en el Evangelio, sino en ti mismo. Y esa es la verdad. Si no crees en todo lo que Dios dice en su palabra, y solo crees las cosas que te gustan, o a ti te parecen razonables, o a ti te parecen correctas, ¿estás creyendo en Dios o estás creyendo en ti mismo? Bueno, la respuesta es muy clara, estás creyendo en ti mismo. Tú te has puesto como juez de las Escrituras. Tú has abierto el libro y vas a ser el que determine lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y lo vas a bañar de espiritualidad, le vas a dar un brillo diciendo, esto es palabra de Dios y esto otro no lo es.
Pero es que Dios es el que dice de su palabra que toda su palabra, que cada palabra es su palabra, inspirada por Dios, infalible por definición, porque si el que la creó no falla, entonces su palabra no falla. Esto es un argumento aplastante. Si tú afirmas que la palabra de Dios falla en algunas cosas que dice, lo que estás afirmando es que el Creador falla en algunas cosas que hace. Y ahí ya tienes un problema con la definición de Dios, porque Dios no es Dios y falla. Y Dios es Dios porque no falla. Y su palabra no falla porque es inspirada por Dios. Es infalible por definición. Incluso más, es incuestionable por demostración. La demostración de que por siglos millones de personas en la historia han sido transformadas por este libro. Tú y yo vivimos en el año 2023, pero Dios lleva toda la historia transformando a personas por medio de su palabra. Ese es un argumento que no se puede negar. Es incuestionable por demostración. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, a quien Dios utilizó tremendamente para edificar a su iglesia y de una manera que llega hasta nuestros días, porque es su palabra. Él dijo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo es un ejemplo. Pablo era el que blasfemaba a Cristo. Pablo era el que perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo era el que con documentos legales agredía a los que confesaban: Cristo es mi Señor. Y por la gracia y la misericordia de Dios, él pasó de blasfemar a bendecir y de perseguir a predicar. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Y por qué dice Pablo yo soy el primero? No es una falsa modestia, no es una exageración. Pablo lo dice en base a cuál es el pecador que Pablo mejor conocía. ¿Cuál es el pecador que tú mejor conoces? ¿Mi esposa? No. Tú eres el pecador que mejor conoces. Y Pablo, ante la gracia y la misericordia de Dios, dice: yo soy el primero. ¿Pero cómo ocurrió esto? Dios dice que Él salva al pecador por medio de la predicación del Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La inspiración de las Escrituras. Otro hombre que vivió en el siglo pasado y sirvió al Señor fielmente se llamaba Ryle, ese es su apellido, dijo: la inspiración es el fundamento del cristianismo. Esta doctrina, la inspiración de la Biblia, es el fundamento del cristianismo. Él dice: si los cristianos no tienen una herramienta divina a la que recurrir como base de su doctrina y práctica, no tienen una base sólida para la paz o la esperanza, y no tienen derecho a reclamar la atención de la humanidad. Fíjate en esto que dice, es que es cierto, si tenemos algo que decir al mundo, es lo que Dios dice en su palabra.
el mensaje que repara, el mensaje que restaura. Pablo le dice a los efesios: no habéis aprendido a Cristo de esta manera. No fue a través de la sabiduría humana, no fue a través de mentes entenebrecidas, fue a través del poder del mensaje predicado por aquellos cuya mente había sido limpiada, restaurada, renovada. Pablo dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, esa anterior manera de vivir era la vida basada en mi opinión, en mi manera de ver las cosas. Pablo les dice a los efesios: despojaos de esa manera de vivir, el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y sed renovados en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. La doctrina de la inspiración es una doctrina difícil, no es fácil. Hay cierta complejidad en entender cómo la Biblia es la palabra de Dios, Dios es su autor, y el predicador te invita a abrir tu Biblia en la carta de Pablo a los Efesios. Pero porque ese ha sido el plan de Dios. Esa ha sido la manera en que Dios ha transmitido su palabra por medio de hombres que Él escogió, que escribieron a personas en lugares específicos en un momento específico de la historia. Que en este caso es Pablo el que escribe, y a los Efesios a quienes escribe. Eso no limita el hecho de que Dios es su autor y es la palabra de Dios para todo creyente en todo lugar. No son las opiniones de Pablo, lo cual particularmente es el argumento de quienes rechazan el modelo bíblico del matrimonio hoy en día, y particularmente el rol de la esposa en el matrimonio hoy en día. Bueno, este es Pablo quien lo dice. No es Pablo quien lo dice. Es Dios quien lo dice. Es una doctrina determinante, y por eso quisiera tomar solo un momento para recordarte 4 de las propiedades que la palabra de Dios tiene. 4 de ellas, hay más, y estas son propiedades objetivas. Y esto lo quiero decir, hermanos, para vuestro ánimo, para reforzar vuestra confianza en la palabra de Dios. 4 propiedades de la palabra en las que pensar. Primera, la precisión de la palabra de Dios. La precisión de la palabra de Dios. El hecho de que más de 40 autores diferentes escriben en un periodo de la historia que cubre unos 1500 años. Muchos de estos autores no se conocieron entre ellos, vivieron en lugares diferentes, geográficamente hablando, y todos ellos escriben una misma historia con un mismo protagonista central. La precisión de la palabra de Dios, la armonía, como hoy, aquí, hoy que es 20 de mayo, ¿verdad? El 20 de mayo de 2023 podemos leer Génesis 3, que Moisés escribió hace posiblemente cerca de 40 siglos. Y luego podemos leer al apóstol Pablo, que escribió hace unos 20 siglos, y lo que estamos leyendo es tremendamente útil para nuestro siglo. La precisión de la palabra de Dios, su armonía. Segunda propiedad, la perspicacia de la palabra de Dios. Perspicacia es un término que apunta a la claridad. La palabra de Dios es clara, se puede entender, no que es fácil de entender. Hay pasajes de la Escritura que son más complejos de entender que otros, pero el hecho de que Dios nos la dio para que la podamos entender, de que Dios no nos dio jeroglíficos, que Dios no habla por medio de adivinanzas, de que Dios no está utilizando el doble sentido todo el tiempo. Hay algunos pasajes de la Escritura que son alegóricos, pero la misma Escritura te está apuntando, te está
señalando, está identificando esos pasajes como alegóricos. Eso no quiere decir que uno lee la escritura de Génesis a Apocalipsis como si todo fuera alegoría. La palabra de Dios es perspicaz. Y 2000 años después de lo que Pablo escribe particularmente a los Efesios, sigue siendo clara. El autor a los Hebreos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ese término viva ahí, lo que el autor está diciendo ahí es que es actual. Que la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana. Que cualquier otro libro en la historia tuvo la eficacia que tuvo en su época y en su contexto, pero difícilmente en otras épocas y en otros contextos. Eso no sucede con la palabra de Dios, que es clara, que es perspicaz. Tercera propiedad, su preeminencia. Su preeminencia. No hay libro que se le pueda comparar a este libro. Fíjate, aún aquel que se acerca a la Biblia sin ningún prejuicio, puede leer y comparar. Este es un libro diferente. Este es un libro diferente. Muy diferente incluso a los libros religiosos que han surgido en la historia. Que son realmente una broma cuando tú los comparas con la palabra de Dios. Y el ser humano, cuando es honesto y cuando es serio, y cuando no se acerca con prejuicios a la palabra de Dios, tiene que reconocer eso, que no hay libro que se le pueda comparar. Y no por casualidad es el libro más que se ha imprimido más veces, el libro más vendido, el libro más común en el mundo y en la historia. No es casualidad. Y una propiedad más que quiero recordarte, su precisión, su perspicacia, su preeminencia, su pertinencia. Su pertinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios trasciende el tiempo y las culturas. Trasciende las edades y las personalidades. Tú puedes sentarte a leer con un niño y enseñarle a leer por medio de la palabra de Dios. Y puedes ir y leerles pasajes que no necesitas ni explicarles. Tú puedes ir a visitar a ese anciano, a esa anciana que está al final de sus días claramente ya perdiendo su mente en algunas cosas. Y si una mujer que ha crecido en el Evangelio, puedes ir y empezar a leerle un pasaje y ella te lo va a seguir diciendo. Y te va a hablar desde la convicción de cómo ese pasaje le ha ayudado en momentos de su vida. Y es pertinente aquí, y es pertinente allá, es pertinente en una isla y en un continente, y es pertinente en el sur y en el norte, y en el oriente y en el occidente. Esta es la palabra de Dios y todo esto parte de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Es importante? Es esencial. Es esencial. Otra vez citando a este pastor del siglo pasado, J.C. Ryle, dice: nuestra plena persuasión y certeza de la verdad infalible y de la autoridad divina de la misma proviene de la obra interior del Espíritu Santo que da testimonio por y con la palabra de Dios en nuestros corazones. La cultura a nuestro alrededor está corrompida y no se acerca honestamente y justamente a la palabra de Dios y la critica y la cuestiona, y eso lo hace porque están atrapados, porque son arrastrados por la corriente de este mundo, porque están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, del diablo, que es el padre de la mentira, de Satanás, de la serpiente astuta, que dijo: con que Dios ha dicho. No, Dios no quiere que sepas.
Esa es la cultura en la que estamos, que trata de influenciar a la iglesia que tiene la palabra inspirada por Dios. Y la última cuestión para terminar, que necesitamos recordar, en la que necesitamos pensar como preparación para lo que vamos a hablar acerca del matrimonio, es la autoridad del Creador. La autoridad del Creador. Porque la palabra de Dios no son las recomendaciones de hombres, son las instrucciones de Dios, ¿verdad? Dios no nos ha dado su palabra para ser tratada con curiosidad, para ir a ella según consulto varias fuentes y entre ellas lo que Dios dice. Ni siquiera es información, ni siquiera es definición. Por supuesto que la Biblia tiene información, por supuesto que la Biblia tiene ilustraciones, definiciones, pero ¿para qué nos dio Dios su palabra? Nos la dio para que vivamos por ella, para ser obedecida. Y hermanos y hermanas, es la convicción de lo que dice, no el conocimiento de lo que dice, lo que marca la diferencia. Y por eso a veces no es el problema la falta de enseñanza, y sí la falta de convicción. Es Dios quien está hablando. Su palabra es precisa, es perspicaz, es preeminente, es pertinente. Su palabra es inspirada. Su palabra es útil. Su palabra no tiene error. Su palabra no conduce al error. Su palabra es suficiente. Su palabra es autoridad. Es la palabra de Dios y es el Dios que manda y demanda. Dios no es el Dios que algunos quieren pintar como aquel que sí, creó todas las cosas, pero luego se echó a un lado y dejó a sus criaturas a merced de ellos mismos. ¿Cuál es el argumento que tenemos para decir que no es así? El hecho de que Dios nos ha dado su palabra, que nos muestra la implicación del Padre en la vida de sus hijos. Y el Padre tiene autoridad sobre los hijos, algo que también la sociedad está redefiniendo. Y Dios es el Padre que manda y demanda a sus hijos. El Dios que quita y da. El Dios que quita la ceguera espiritual. El Dios que quita las tinieblas de la mente. El Dios que quita el pecado. ¿Y da qué? Da el perdón. Da la vida. Da una mente transformada para leer y entender y obedecer su palabra. Da su Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo nos ilumina en la comprensión de lo que Dios dice y manda. Es el Dios que transforma y conforma. El Dios que nos transforma, el Dios que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, el Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Dios que lo hizo por medio de Cristo y el Dios que ahora nos conforma a la imagen de Cristo. Porque el propósito de Dios al salvarte no es meramente perdonar tus pecados y quitar tu condena por tus pecados, es conformarte a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su palabra. A través de la obediencia. A través de la obediencia a su palabra. Y es, hermano, hermana, la confianza en Dios y en su palabra. No la experiencia, no como tú te sientas en cuanto a un tema en concreto, no como tú te sientas en cuanto a tu matrimonio, lo que debes hacer y lo que no debes hacer,
La confianza en la palabra de Dios es lo que trae felicidad. No caigas en el engaño del pragmatismo, en lo que aquellos a tu alrededor dicen que funciona. No caigas en esa trampa. Tampoco en el fraude del moralismo, que si tú te preocupas por llevar todas tus cosas bien, eso es la garantía de que Dios te va a dar un matrimonio feliz. Confía en el poder de la palabra. Es viva y eficaz. Es inspirada y es útil. Es espada que penetra lo más profundo, que te ayuda a discernir esos sentimientos que han sido cautivados por el engaño. Te ayuda a descartarlos para mantenerte firme en la verdad de la palabra de Dios. Es espada y es martillo que rompe nuestra tozudez, nuestra pereza, nuestro orgullo, nuestra autoconfianza. La palabra que es faro y luz. Cómo ilumina nuestro camino. Fue en la palabra en lo que Jesús confió cuando, orando por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Fue también la convicción de los apóstoles. Pablo escribe a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y es la clave para un matrimonio feliz. Y si no te he desanimado, sino que te he animado para la segunda y la tercera y la última sesión mañana, esto es lo que vamos a ver. La clave para un matrimonio feliz y para una vida feliz, realmente. Antes de decirle Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, por cierto, algo que le recuerda, Timoteo sabía esto, pero Pablo le ha dicho, versículo 14 de 2 Timoteo 3, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, equipado para toda buena obra. ¿Crees la Biblia? ¿Crees en el Creador? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder considerar juntos estas cuestiones tan importantes que al final son las cosas que marcan si nuestra convicción realmente está en ti, en tu palabra, y que son cuestiones que nos ayuden a examinar nuestras propias vidas, nuestra manera de pensar, si estamos dando cabida al engaño a nuestro alrededor, a la influencia de nuestra sociedad, si estamos cayendo en la corrupción que hay en la cultura, si estamos siendo tentados a volver a aquella vieja manera de vivir, alejada de la vida en ti, de la confianza en ti, del conocimiento de ti y de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, reafírmanos en la naturaleza de tu palabra y ayúdanos a no olvidarnos nunca de tu autoridad. Solo así, Señor, podremos vivir vidas de gozo profundo, aun cuando haya pruebas en nuestra vida o cuando el enemigo sea feroz y fuerte en sus ataques. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre realmente. Y tú nos muestras en tu palabra que nuestro enemigo es poderoso, es inteligente, tiene sus artimañas, sus estrategias. Y vemos, Señor, cómo su engaño ha calado tanto a nuestro alrededor, sobre todo con respecto al matrimonio. Por eso, Señor, ayúdanos, tráenos ahora para las próximas sesiones con la disposición y la humildad de recibir tu palabra y que ella sea la que nos instruya, nos corrija, nos reprenda, nos enseñe, nos siga transformando y particularmente haga de los matrimonios aquí matrimonios felices, que te honran a ti y que despliegan la relación de Cristo con su iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.